Señores, gracias por acompañarnos. Bájese o busque un psiquiatra. A propósito de las conversaciones que se dan aquí cuando uno no ha empezado el programa. Póngase de humor porque es lo que nos queda. Hay una buena jornada que apenas inicia por delante y no lo hará solo. Aquí estamos en equipo. Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, quien les habla, Adisburgos. Familia. Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Nelson Rodríguez, Adisburgos. Aquí estamos. Un día más a hacer el trabajo mientras vemos a Sara, cuya vida sexual nos está amargando la existencia. Yo tuve que cambiar hasta de mascarilla, porque esto la verdad es que es sumamente fuerte. Tome precaución, sobre todo los niños que tienen tendencia a apretarse. Hay que cuidarlos excepcional y especialmente. Vaya cosa. Pero vamos a trabajar. Muy buenos días, país. Señor Rodríguez. Muy buenos días. ¿De esa es que llaman terapéutica esa? Ese es de todo. No, me dejó atrás el señor Macchini. Yo me quedé en el 95. No, lo que pasa es que los asmáticos, alérgicos, con problemas de... Tenemos que... Sí. Cuidarnos. Y más ahora con Sara. Esa vida sexual de Sara. Está trancado a hacho y machete en las casas, las persianas, las cosas, pero ni modo. Vendrán cosas peores, dice las escrituras. Miércoles 24 de junio, mal contado, mañana 25, si el gobierno quiere más extensión de la emergencia, tendría que pedirla al Congreso porque vence el 30, pero ojo con lo siguiente, el toque de queda vence el viernes 27. Porque el Ejecutivo solo lo decretó por 14 días. La emergencia es por 17 y el toque de queda por 14. Es decir, que a partir del viernes, bueno, ya el sábado... Viernes 26. ¿Es viernes 26? Sí, estamos 24 Bueno, el día 27 ya no hay toque de queda, porque ese fue un detallito que se escapó con los dos decretos. Digo, se le escapó a mucha gente, pero hay un decreto para la emergencia por 17 días que vence el 30, y el decreto que establece el toque de queda por 14 días, es decir, que ya sábado, domingo no habrá toque de queda. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero, como dice el viejo y conocido refrán, porque hay un debate ahí instalado de si es necesaria la emergencia, que si solo basta con mascarilla y distanciamiento. A mí me gustó el punto de vista de Amado Alejandro Báez. El doctor Amado Alejandro Báez es el asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública y Sistemas de Desastres y de Emergencia. Él envió un par de tuits muy puntuales a Participación Ciudadana, porque Participación Ciudadana ayer parió un documento de que están alterando las estadísticas, de que se pretende meter miedo con el coronavirus para que la gente no vaya a votar. Y el doctor Báez le llama irresponsable y poco ético al movimiento Participación Ciudadana. Él sostiene que desestimar la autoridad a nivel de salud pública en medio de una pandemia para capitalizar tu agenda personal es una grave irresponsabilidad. Pero en las explicaciones que le da el doctor Báez a Participación Ciudadana, me entero que él se reunió con ese grupo cívico, de la sociedad civil, como ellos se llaman, y hablaron de la pandemia y le explicaron el punto de vista de las autoridades. Por eso él expresa mucho más que sorpresa que Participación Ciudadana ande en esa onda. Y es correcta la advertencia, usted no puede desestimar las estadísticas oficiales, los estándares con los que se mide una pandemia, diciendo que son manipulaciones, porque son las autoridades sanitaria. Entonces eso es grave, eso es muy grave, dice el doctor Alejandro Báez. Y qué bueno, porque a veces Participación Ciudadana funge como un quinta columna, como un frente de apoyo a algo y se mete en todos los debates. Entonces es bien que le responda a una autoridad del calibre de Amado Alejandro Báez. Cuidarse de la pandemia, él insiste, y yo creo que hay muchos políticos y mucha gente que anda desenfocado. Por ejemplo, el día 17 pasado, un grupo de candidatos fue al Tribunal Superior Administrativo a incoar, a accionar contra el estado de emergencia, y que porque supuestamente
afecta a sus derechos electorales. Entonces vi esos candidatos relativizándolo todo, diciendo que con mascarilla y distanciamiento basta, que el gobierno no quiere que ellos se movilicen, capten los votos. No, señor, busquen otra excusa, porque además, con ese tipo de discurso, minimizando las restricciones, lo que hacen es que la gente baje la guardia, lo que hacen es que la gente misma se relaje. Pero ni modo, veremos con el vencimiento del toque de queda, veremos si a tan pocos días de las elecciones el gobierno se anima a pedir una nueva extensión. Creo que atendiendo a los reclamos de algunos sectores de la oposición política, el gobierno debe extremar la medida porque las autoridades no pueden dejar de hacer su trabajo. Yo decía ayer aquí, no nos llevemos de los políticos, porque si sigue avanzando la pandemia, los políticos van a cambiar el discurso y eso mismo que están relativizando el asunto va a decir, el gobierno fracasó en el manejo de la pandemia. Pero atención con eso, que el día 30 vence la nueva extensión del estado de emergencia y que ya para el sábado vence el toque de queda. Hay un tema fuerte sobre la mesa, que es la encuesta Greenberg de Diario Libre. Yo veo que el señor McKinney llegó con un arsenal ahí. Yo me replegué, yo voy a decir un par de ideas y le voy a dejar el tema. Me parece bien. El tema, no me asustó McKinney, pero lo que trae Greenberg, señores, es que Abinader ganaría en primera vuelta con un 56%, 3 puntos porcentuales más que la Galo, que Gonzalo alcanzaría apenas el 29% y que Leonel llegaría a un 12%. Ahí está. Y yo creo que Leonel con un 12% me sigue pintando. Yo sigo en el escenario de segunda vuelta, pero con un 12 Leonel todavía se potencia mucho más. Hay un aspecto, y Greenberg lo dice claramente, ahí está reflejado a la persona que van a votar, que expresan decisión de votar. Ahí está claro desde el principio en la encuesta, no hay confusión. Mire que dice 0 no votaría. O sea, eso es la gente que van a votar. Yo me distancio de Greenberg en el establecimiento de las 3 principales preocupaciones de la gente. Dice Greenberg que en este momento la salud está en un tercer lugar como preocupación de la gente, por debajo del empleo y de la corrupción. De la corrupción no me sorprende porque Greenberg ha sido la única encuesta en República Dominicana que en determinado momento puso la corrupción como la principal preocupación de los dominicanos. Pero en medio de una pandemia, la salud en un tercer lugar detrás de la corrupción no me cuadra. Lo del desempleo sí podría ser, porque ese es un tema, es un gran tema de ahora y que se va a potenciar después, el problema del desempleo. Entonces, uno de los aspectos que señalo de Greenberg es que no me gusta eso de que la salud esté en el tercer lugar de las preocupaciones. Como Gallup, ya lo dije, Greenberg mide lo que van a votar, pero la misma encuesta deja una puerta de atrás abierta. ¿Cuál puerta de atrás deja Greenberg abierta? Dice que la preocupación por votar durante una pandemia agrega incertidumbre sobre la decisión de participar de la gente. O sea, como estamos en una pandemia, Greenberg dice, bueno, eso es un ingrediente a tomar en cuenta. Dice que además los resultados de las encuestas no tienen en cuenta a los dominicanos que votan en el extranjero, o sea, no mide el voto en el exterior. Segundo factor. Y el tercero, no me gusta porque eso es apostar a la casualidad, cualquier juego sucio que dice Greenberg que se pueda hacer. Ese elemento no me gusta porque si es así, la encuesta puede decir, esto no toma en cuenta si va a estar lloviendo el día de las elecciones y mucha gente no va a votar. Por eso digo que es la puerta de atrás. Finalmente, lo que dije, el 12% a Leonel amplía la posibilidad de una segunda vuelta. Y tercero, ni Gallup ni Greenberg, por lo menos en esta entrega de Greenberg, miden la simpatía por partido, que siempre
que siempre se hace. Señor McKinney, el escenario es suyo. Mire, Rodríguez, lo cierto es que el hombre que no es capaz de relajarse a sí mismo y de ser autocrítico no va a ser feliz. Entonces yo a las 9 salgo de este programa para el Banco Popular, atención José Mármol, a ver si consigo un préstamo, porque yo ya le dije varias veces aquí, tengo varias cajas de vino abajo. Hasta este momento yo insisto en lo de la segunda vuelta, pero yo soy de las personas que más ha escrito y ha dicho, óyeme, si confundes tus conclusiones con la realidad, te vas a equivocar una y otra vez. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que 2 de las 3 encuestas más reputadas de mayor acierto, no porque lo diga yo, sino porque he presentado aquí la tabla de sus predicciones en las últimas encuestas, pues dicen lo que hoy dice la Greenberg. Entonces yo espero que el señor Mármol esté en su oficina hoy, a ver si iniciamos, porque ya uno ve por dónde van los tiros, y a esto hay que añadirle que estamos en medio de una grave crisis mundial de salud, lo que hace más desesperante el escenario y va creando el ambiente de que hay que salir de esto rápido, cosa que conviene en este escenario a la oposición. Claro, al mismo tiempo yo vuelvo, porque todo esto que está cosechando el PLD yo se lo advertí y lo voy a publicar próximamente, una frase maldita: sin unidad no hay victoria. Entonces, en el momento en que el presidente Leonel Fernández sale del PLD, ya el PLD comienza a preparar su salida del poder. Las cosas iban tan mal, sobre todo las cosas se agravan cuando el presidente Fernández ni siquiera acepta que sea Margarita Cedeño la candidata unificadora de las dos tendencias en guerra. Entonces, el PLD ve salir a un hombre que fue 12 años presidente, y hay que entender el poder acumulado de una persona que ha sido jefe del Estado durante 12 años. Y claro, esto es político. Cuando sale Fernández, el profesor Fernández tiene un solo objetivo. Él sabe que no puede ganar las elecciones. Ahora él sabe que su triunfo es hacer derrotar a su archienemigo, rival, que es el PLD versión Danilo Medina, porque yo hablo de los dos PLD en verde y en morado. Entonces, de repente, eso iba así. La cosa ya se agrava cuando se pone un candidato que todo el mundo dice, bueno, pero aquí ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces, de repente vemos a un Leonel Fernández, insisto, que no puede ganar, pero sí puede marcar la diferencia, tiene una experiencia de Estado, y sobre todo lo de Leonel y Danilo es como esas parejas que se divorcian, que el uno sabe qué decirle al otro para fastidiarlo. O sea, usted sabe que ese señor es vanilejo y es muy apegado a doña Yolanda. No le toque a la suegra, no le toque a doña Yolanda. El otro sabe que el papá o sea, esto es terrible, una guerra entre dos grupos que han compartido el poder. El gobierno, el mejor gobierno del PLD no fue un gobierno normal, fue un triunvirato. Eso era un gobierno que manejaba Leonel Fernández, Danilo Medina y también Temo Montaz. Ahora el PLD fue cambiando, ya ustedes saben la historia, y aquí vamos llegando con una oposición, el PRD, el PRM, que yo en el 2016 se ofendieron mucho conmigo, que yo decía que ustedes son un PRD mientras tanto, mientras no se institucionalicen y no hagan una renovación de esa clase política, van a tener problemas. Bueno, pues resultó que la hicieron. El presidente del PRM es un joven, que un señor mayor como yo le puede decir un muchacho, porque no llega ni a 40, José Ignacio Paliza. Entonces de repente se han ido creando los escenarios para que el PLD, porque Leonel y Danilo lo quisieron, salga del poder. Están
locos, ahitos de tanto ganar siempre como yo, muertecitos de éxitos. Y fueron sumando. Ahora hay que ver en qué el juego, como decía el Yogi Berra, o sea, el juego no termina hasta que se acaba. Pero lo cierto es que cuando uno revisa, pues todo va tirando, los astros se están alineando en una sola intención. ¿Qué ha pasado también? Bueno, es que el PLD, que surgió como un partido fuerte en una clase media entonces pequeña, en sus administraciones se cambiaron las cosas y ahora hay un porcentaje de la población importantísimo que es la baja clase media hacia arriba, donde hay un rechazo al PLD del caray. Si no, haga el ejercicio que yo de vez en cuando hago, que es subirse en un carro público, hacerse el estúpido y poner el tema, para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿qué ha hecho el PLD? Al contrario del 96 y del 90, que se apoyaba en esa clase media, pues irse a una clase empobrecida, que es la que el PLD ha mejorado sus condiciones de vida. Y ahí está el asunto de la jornada escolar, las estancias infantiles, ahí está la cobertura de salud. Sí, pero hay una clase media que primero, ustedes saben que a medida que usted va subiendo de escala social, sus exigencias son otras. Entonces, esa clase media está insatisfecha y en medio de la crisis y de su incertidumbre ve que toda la ayuda es para los pobres. Pero resulta que la clase media no es un grupito de 10, 15, 20 en este país. No, esto supera la tercera parte de la población. Pero esa misma clase media, ya como clase media, alguna ya bastante fortalecida, con apartamento propio, algunos hasta con segunda residencia, puede darse el lujo de preocuparse, y qué bueno, subrayenlo, y qué bueno, por el tema ético y el fortalecimiento institucional del país. Y ahí caemos en el tema maldito, de donde siempre han cojeado los gobiernos del PLD, más que de cualquier otra cosa. El problema de la corrupción y sobre todo de la impunidad. Si ustedes le suman a todo esto el hecho de que ya hay sectores que siempre tenían, por lo menos defendían esa imagen de neutrales, imparciales, que ante ya la desesperación, son 16 años corridos, ya dan un paso y crean movimientos. Y aquí periodistas que siempre han estado enfrentados al PLD, pero vía una sociedad civil que era una especie de amigos de última instancia de la oposición, ya dan el salto. Entonces ya no es lo mismo usted tener gente brillante, muy brillante, de su lado, asesorándole semanalmente, que tenerlo con ese traje de cierta imparcialidad. Entonces el PLD está cosechando, primero, el desgaste lógico, señores, son 20 de los últimos 24 años. Está cosechando eso. Está cosechando su éxito innegable, que es que en sus administraciones se han creado las condiciones para fortalecer y ampliar esa clase media. Pero esa misma clase media que en los gobiernos del PLD mejoró, es la misma que está insatisfecha, porque inmediatamente usted tiene un carro, su problema es que no es una jipeta o que se rompe mucho. Cuando usted estaba a pie, usted quería un carrito. Eso es humano, eso no es de los dominicanos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, aquí lo que hay que cada quien haga el trabajo que queda por hacer, pero yo insisto en que cuando usted revisa, óyeme, bueno, Nelson trajo el dato porque le llamó la atención. Ven acá, en un país en crisis de salud, en un mundo también en crisis, porque esto es una pandemia, o sea, esto es global. El problema principal, lo del desempleo, lo acepto, claro, pero que el segundo sea la corrupción y no la salud. Oye, muy insatisfecho ha de estar un país y una ciudadanía para que en medio de una crisis mundial de salud y crisis local, lógicamente, usted le dé mayor puntuación en sus preocupaciones a la corrupción que al tema de salud. Y ahí uno entonces va a los excesos, a las cosas indefendibles y que uno enfrentó
porque decía es que se están volviendo locos. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, cuando hay una insatisfacción por el tema de la corrupción y usted agarra y le monta este show, le monta este espionaje a doña Miriam Germán y no pasa nada, no se le llama la atención a un procurador que ha sido una maquinita de restar votos para el PLD. Entonces, aquí está esto. E incluso cuando las cosas van a salir mal, salen mal el doctor Murphy no se equivoca, porque qué gran acierto que Margarita Cedeño aceptara ser la candidata vicepresidencial. Muy bien, ella hizo lo que tenía que hacer. Bueno, si el presidente Medina me propone que se realicen unas primarias donde yo llevo porque en el PLD marcan esos tres señores, Fernández, Medina y Cedeño, y la dama Cedeño. Entonces, bueno, si el presidente Medina, como me dijo ella en la entrevista aquella, incluso antes de la llamada de Pompeo, le propone a Fernández, vamos a unas primarias y que gane el mejor, que en este caso llevaba el carril de adentro Cedeño, y el doctor Fernández dice que no, porque es él. Se va del partido y bueno, cuando se va del partido dice, bueno, pero ahí es que él le va a dar por la madre a Danilo porque va a propiciar que sea Margarita. No, yo me voy, también soy yo el candidato. Entonces, la doctora Cedeño no hace otra cosa que, bueno, quedarse en su partido porque, bueno, no tenía de otra. Pero ¿qué ocurre? Que lo que fue positivo en un momento crea problemas porque, y corríjanme ustedes en sus hogares, cada vez que la gente ve el accionar, el discurso de la doctora Cedeño, al mismo momento que le genera simpatía, que bien, muy bien, está la reacción. ¿Y por qué no fue ella la candidata? Entonces todo se ha ido alineando, y vamos a ver, estos son encuestas que en un acto inteligente de humildad la Greenberg lo anota. Señores, esto es una foto, como digo yo, que se dice en situaciones como esta es una foto de un momento, porque es una foto de un momento, y queda, como también ellos reconocen, bueno, queda la parte del voto de que estamos en medio de una pandemia, cómo va a afectar eso, queda lo de que hay un 8% en el voto exterior, que si vota el 40% va a ser mucho con demasiado. Y también queda lo que en política le llaman la logística, la capacidad que tiene un partido el día cero, el día de la verdad, de movilizar su gente. ¿De qué manera? Entonces todo esto está por verse, pero lo cierto es que el golpe ha sido duro. Cuando dos de las tres principales encuestadoras de mayor credibilidad, no porque lo digo yo, sino por sus predicciones, te dan una ventaja de 27 puntos, y por si faltaba algo, el que quede en tercero con un 12 es aliado tuyo. O sea, porque aquí no solamente Abinader tiene 27 puntos en esta encuesta, es que además, Leonel Fernández tiene 12. Entonces, vamos a ver, no sé si dará tiempo para que la Mark Penn presente lo suyo, pero lo cierto es que el PLD está cosechando esas ganas de morirse que yo hace más de 5 o 6 años le había advertido. Es de valor poner sobre el tapete la decisión del Tribunal Superior Electoral, porque los partidos habían estado en las últimas horas haciendo el reclamo de poder tener representantes delegados en los diferentes niveles por cada uno de sus candidatos. Recuerden que el dilema de la distancia social de aquí a las elecciones ha provocado que haya unos protocolos con los que no siempre los partidos están de acuerdo, y hay que crear un clima para que ese día se confíe no solo en que hay un buen espíritu para votar sin ser contagiado, sino que también el proceso del conteo será suficientemente diáfano. ¿Qué es lo que ha decidido el Tribunal Superior Electoral? Que los partidos, claramente como han podido hacerlo antes, tengan en cada nivel un representante ahí velando por su voto y por cada uno de sus candidatos. Se habían quejado también de que quienes tenían las alianzas no podían estar. Si el Partido Reformista tiene una alianza con el otro, pues tiene que estar el otro, no el reformista. Ahora puede cada uno tener su propio delegado. Eso adecenta el espíritu de inconformidad que puede darse cuando usted no está suficientemente claro. Así que todos claros hasta ahí, bien, sígase preparando para votar, que hay que hacerlo.
Miren, si usted no tiene un proceso en la justicia, lo felicito porque ha podido respirar, por lo menos con el caos que hay ahora en la justicia. Mantener la distancia y que un poder de un país pueda conseguir el movimiento es imposible en esta pandemia. Por lo menos en los términos normales, ha sido imposible en términos normales. Y la justicia está viviendo un momento difícil. Yo creo que para los abogados 2 circunstancias han hecho tocar fondo. Cuando se vieron de repente con un código procesal penal que los obligó a aprender de cero y porque muchos abogados tienen ningún conocimiento de la tecnología o muy poco. Ahora lo de las audiencias virtuales los obligó a ponerse en ese tenor, pero hay quienes no lo consiguen todavía. La justicia ha comenzado, de paso, aquí hicimos una entrevista en la que se detallaba cuál ha sido el manejo. Apuestan inclusive a que muchos servicios se queden siendo virtuales. Pues no ha coincidido el Colegio de Abogados y otros grupos importantes, porque estas opiniones, hay que decir, no es solo que me lastiman, sino que importan, porque el cambio no puede ser traumático. Un país está tan ligado a la justicia que es uno de sus poderes, el poder judicial. Es uno de los poderes, determina qué tan estables o inestables estamos, que funcione la justicia. Entonces, en esa desescalada que también es válida para la justicia porque ha tenido que manejar su protocolo, hay fases como la que se supone comienza el 1 de julio, que es, bueno, ya vamos a abrir los procesos, pero se van a quedar de manera virtual. Han llorado sangre los abogados y quienes tienen algún proceso abierto también, porque todo eso va siendo una extensión del problema. No se están contando los plazos todavía. A partir del 1 de julio es cuando se van a contar, pero hay que decir que el mismo Consejo del Poder Judicial ha determinado que cuando se apertura cada fase, los plazos comienzan a correr 3 días después. Entonces, 3 días después de ese 1 de julio ya comienza el trabajo de los alguaciles, el conteo que hemos conocido como lo normal. El grito es que no puede quedarse solo en un modo virtual porque hay muchos que no tienen la capacidad de asumirlo. De paso, como decía Pablo, hay que destacar que hay muchos profesionales que representan esa clase media que ahora no ha tenido la manera de producir dinero. Mientras un empleado ahora ya le dijeron comience a presentarse en un horario condicionado o ya sabe cuándo comenzará, un profesional que es independiente tiene que esperar que le llegue su hora. Y si cuando le llega la hora, él todavía no maneja esto, que es una audiencia virtual, ¿qué le podemos dejar? Tenemos que tener alternativas porque el país debe continuar y la justicia debe continuar. Hay que abogar porque en un momento en que se habla de justicia, no sea injusto el manejo para profesionales que tienen 20, 30 años haciendo en los tribunales un trabajo honorable y que ahora no saben cómo lidiar con una transformación que los obliga a tecnificarse. Entonces, no a los juicios virtuales. Yo pienso que es importante que comience a educarse ese grupo, pero si solo se deja esa alternativa, estamos caotizando más de lo que ya estamos la cosa. Los palacios de justicia están cerrados, es parte de los protocolos y eso debe ahora tener alternativas, repito. Hay demasiados traumas y demasiados pendientes. Es una justicia que en los últimos años hemos visto andar con demasiados desafíos. La misma mora judicial, que ahora se extendió. ¿Qué es la mora judicial? Bueno, no tenemos capacidad de dar salida a los casos como entran. Entran más problemas que los que fallamos. Entonces, todo eso se ha visto agravado en medio de la pandemia. Hay que pensar en los jueces que están saturados ahora, hay que pensar en los fiscales que están súper saturados ahora, hay que pensar en las personas que buscan justicia, desesperados por encontrar también respuesta a sus casos, y a los profesionales que son los intermediadores de todo este andamiaje que es justicia. Y ¿saben qué? Ya estamos cambiando de tema, aproximándonos a la apertura de los aeropuertos, y esto también será muy distinto. La Junta de Aviación Civil ha dicho cómo deberán aperturar los aeropuertos. Si usted conoce un aeropuerto, aunque no ha viajado, si se tiró alguna foto, qué bueno que lo hizo, porque ahora no podrá ni entrar de momento. Si alguien va a viajar, esa persona podrá entrar al aeropuerto. Alguien que lo acompaña, no, lo esperará afuera. ¿Quién podrá, en caso excepcional, entrar a un aeropuerto si no va a volar? Bueno, el que lleva un niño o el que lleva una persona especial, alguien que necesita asistencia, tal vez alguien en una silla de ruedas, alguien en una condición que necesita obligatoriamente ser asistido, ese podrá.
para empujar, para acompañar a su pariente, entrar ahí de manera excepcional. Así será en los aeropuertos, así que nos vamos preparando. Adicionalmente, las líneas aéreas tienen también el protocolo de ir entrando al avión, primero los que van al fondo, de 10 en 10. Nadie tendrá así que estarse rozando innecesariamente con otro. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos un filete de entrevista para ustedes aquí. Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, esto es lo que se llama una entrevista Avvocato di Cardenale. Una gran oportunidad de conversar con una persona sumamente preparada, doctor en sociología, analista político, de una gran experiencia y algo importante, de una gran independencia, lo que ayuda mucho. Por consiguiente, uno puede estar o no de acuerdo con Rosario Espinal, pero sabemos que sus verdades son únicamente las suyas. Todo un placer recibir a la doctora Rosario Espinal. Bienvenida, mi dilecta. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos muy bien, Rosario. Son tantos los cuestionamientos que hay en agenda que es preferible dejarte a ti de entrada que libremente caracterice el actual momento político electoral, a apenas 11 días de las elecciones y con la Gallup y la Greenberg de por medio. Adelante, Rosario. Bueno, cada proceso electoral trae sus novedades. A mí me preguntan mucho un año antes y hasta más qué va a pasar en las elecciones y yo siempre respondo, bueno, hay que esperar. Los procesos electorales traen todos sus novedades, aún los que son más fáciles de pronosticar. Entonces, este proceso electoral incluso ha sido complicado con eventos totalmente nuevos. La suspensión de las elecciones en febrero ante este fallo técnico que se produjo, y eso tuvo consecuencias políticas muy serias, muy drásticas para el PLD y el gobierno. Claro está, que no iba a solucionar el informe de la OEA. Entonces, ese evento traumático carga el gobierno que tiene 16 años en el poder. Y me voy a referir un poco a eso en un momento. El otro evento traumático que ocurre, no visto en 100 años, es la pandemia. También tiene algún tipo de impacto en el proceso electoral. Por lo menos ha tenido un impacto en la forma en que se ha desarrollado la campaña. Entonces, falta una semana y media para las elecciones. Esperemos que no ocurra nada inesperado, que todo llegue bien al 5 de julio, que la gente vote, que todo el que tiene interés de impactar la decisión de lo que ocurre ese día, pues vaya a votar. Es muy importante que haya una gran participación electoral. Es de los pocos momentos que la gente puede sacar un ratito para ir a decir algo sobre quién quiere que le gobierne. La mayoría de la gente no tiene ni tiempo, ni dinero, ni formación para participar activamente, regularmente en el proceso político. Eso lo hacen los empresarios que tienen especialistas dedicados a mirar la situación, a girar de un lado a otro, pero la ciudadanía común no tiene muchas veces ni siquiera el tiempo para poder participar de manera cotidiana, lamentablemente. Entonces, el día de las elecciones es sacar un tiempo, ir a votar, formarse, pensar, reflexionar en los días previos para ya afinar su decisión y hacerla concreta el día de las elecciones. Pienso que es un ejercicio importante y que vaya mucha gente a participar. Volviendo ahora al tema de por dónde andan, digamos, los números, las encuestas, las percepciones. El PLD tiene 16 años en el poder y los partidos se desgastan. El PLD ha dicho muchas veces, y el gobierno, incluso hay estadísticas que lo avalan, que la República Dominicana
ha reducido sustancialmente su población pobre y que ha aumentado su población de clase media. Si ese es el caso, entonces el PRM va a ganar las elecciones. Porque en los últimos años, sobre todo a partir del escándalo Odebrecht, se ha producido una ruptura entre el PLD y la clase media. La clase media fue vital como punto de apoyo, como base electoral del PLD, sobre todo en su retorno al poder en el 2004, porque la clase media quedó aterrada con la crisis económica que se produjo en el 2003-2004. Entonces, la clase media ha sido un pilar electoral sumamente importante para el PLD desde el 2004 hasta el 2016. Pero en el 2017, y recordemos, en enero de 2017, la Gran Marcha Verde, esa primera marcha que se realizó, y luego otras, se comienza a producir una ruptura. Y un presidente, Danilo Medina, que llega al poder en el 2016 con 61 punto y pico de los votos, en enero del 2017 se ve atrapado en el escándalo de Brecht, donde muchos de los participantes habían sido de los gobiernos anteriores del PLD. Entonces, ese comienzo de la ruptura con la clase media no se pudo resolver. El gobierno nunca pudo resolver ese problema que se fue creando, que se mantuvo, que se agudizó con la deshonra a Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se agudizó con la suspensión de las elecciones, que la gente le atribuyó a una acción del gobierno. Entonces, cuando vamos viendo todos esos aspectos, el PLD, el vínculo del PLD con la clase media se fue erosionando. De ahí que en marzo el PRM ganara muchas de las principales alcaldías, de las cabeceras de provincias del país, donde se aglutina la clase media. Entonces, aquí hay una paradoja. Si en la República Dominicana ha aumentado sustancialmente la clase media, como dice el PLD y el gobierno, entonces esa ruptura con esa clase media le va a costar electoralmente al PLD. Por el contrario, la oposición dice que aquí hay muchos pobres, que realmente eso de la clase media no es cierto. Incluso hay muchas burlas de personas, de comunicadores, a esa idea de que este es un país de clase media. Si este fuera un país fundamentalmente de pobres, entonces al PLD probablemente le iría muy bien en las elecciones, porque muchos de las inversiones sociales que ha hecho el PLD en los últimos años se ha destinado fundamentalmente a los sectores de menores ingresos. Llámese tanda extendida, llámese SENASA, tarjetas de solidaridad. O sea, muchos de los programas sociales del gobierno han ido fundamentalmente a aliviar los sectores más pobres de la sociedad, mientras se socavaba la relación entre la clase media y el PLD. Entonces, yo creo que llegamos a este momento electoral con esa situación. Y uno puede hablar de números por aquí, si es un poco más, si es un poco menos, si están en rada, si los que la patrocina tienen intereses en contra del gobierno. O sea, hay muchas cosas que se están diciendo. Y yo no voy a decir si son falsas o ciertas, porque no lo sé. Claro. Entonces, simplemente estoy haciendo más bien una reflexión sobre cómo yo veo la relación entre el PLD y sectores sociales específicos, llámese clase media, donde yo creo que se ha socavado la relación. La clase media ya no recuerda tanto la crisis económica del 2003-2004. Entonces, la clase media ha ido generando expectativas
de nuevos beneficios que no le han llegado y que considera que no le han llegado. Entonces, es una especie de que la clase media dominicana, en un periodo de 16 años donde hubo crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, se fue consolidando, pero se produjo una revolución de las expectativas en aumento que el PLD no pudo, a través de los años, seguir dándoles respuesta a las expectativas de de esas expectativas de mayor o de mejor calidad de vida de la clase media. Y eso incluye aspectos económicos, pero también incluye aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la corrupción. Y ahí entonces yo pienso que ese es el punto de ruptura entre el PLD y las capas medias. Vamos a ver, eso gesta una sensación de cambio. Hay que agregar el otro fenómeno que se produjo, que fue la división del PLD. Al dividirse, el sector leonelista le hizo una fuerte oposición al gobierno, a su antiguo partido. Entonces, el PRM es el beneficiario electoral de la oposición que le ha hecho Leonel Fernández o el leonelismo al PLD. Claro. Porque el Leonel Fernández y el leonelismo y los sectores que le apoyan, básicamente sectores de ultraderecha, pensaron que Leonel podía constituirse en su líder y podía llegar al poder y que él podría llevarse la mayor parte del PLD. No sucedió así y los datos lo están demostrando. Leonel Fernández no se pudo llevar la mayor parte del PLD. En ese sentido, él fracasó porque no se ha llevado la mayor parte del PLD. Pero él parece ser que está triunfando porque en sacar, digamos, al PLD del poder. Claro, la única razón si el PLD pierde, no es Leonel Fernández. Yo creo que hay esos otros problemas que yo estaba señalando. Pero indiscutiblemente que la división y la oposición que le ha hecho el leonelismo al PLD también ha contribuido a socavar eso. Claro, porque están esos elementos que señalas, el problema de la impunidad, los excesos, el desgaste lógico. Ahora, el golpe duro ha sido ya esa ruptura. Además, sumamente interesante esa reflexión de son los juegos de la política, el azar y cómo ocurren las cosas. O sea, un partido muy posiblemente será víctima de una gestión económica que le permitió ampliar una clase media, que es la que, en definitiva, si pierde, en lo fundamental lo va a sacar del poder. ¿Cómo ve Rosario Espinal el futuro político de los líderes, sobre todo, bueno, ya Abinader llega al poder si ganase, ¿no? Pero vámonos a ese escenario de un Leonel Fernández de aquí en adelante. ¿Cómo tú ves el futuro de la Fuerza del Pueblo y de su líder después de que pase todo esto? Bueno, la Fuerza del Pueblo está apostando a que si el PLD pierde, una gran parte de los PLDistas van a fluir hacia la Fuerza del Pueblo y hacia Leonel Fernández, porque Leonel Fernández fue 3 veces presidente y todo eso. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el PLD va a pasar por un proceso difícil de reajuste, indiscutiblemente, pero no creo que el gran beneficiario va a ser Leonel Fernández. Leonel Fernández no tiene base electoral, excepto el PLD. Leonel Fernández no tiene estructura partidaria. Entonces, una persona que ya fue 3 veces presidente no tiene nada nuevo que ofrecerle a la sociedad dominicana. Ya él agotó su ciclo y parte del problema, no es el único, pero parte del problema ha sido el hecho de que Leonel Fernández no entendió que él había sido ya 3 veces presidente y que tenía que él, desde la presidencia del PLD, patrocinar los cambios generacionales que se necesitan
en el PLD. Si Leonel Fernández hubiese entendido eso en el 2012, otro hubiese sido su comportamiento y otras dinámicas se hubiesen generado en el PLD. No quiere decir que el PLD no podía perder, porque ningún partido es eterno en el poder. No hay, incluso el PRI, que duró 70 años en el poder, eventualmente se tuvo que ir. O sea, no es que un partido puede permanecer para siempre en el poder, pero creo que si Leonel Fernández hubiese entendido en el 2012 que ya él había sido presidente 3 veces y que su rol era guiar su partido, producir los cambios que necesitaba su partido, inyectar su partido de nuevas ideas, entonces el PLD hoy fuera un partido que estuviese unido. Claro. Si nosotros vemos que el problema no es electoral, honestamente, desde mi punto de vista, el problema fundamental no es electoral, aunque la gente se crea hoy que el problema es el domingo 5 y que se resolverá ese día. No, el problema desde el punto de vista político es que aquí los 3 partidos principales que estructuraron el sistema político ya se han fragmentado y la fragmentación trae debilitamiento. El Partido Reformista ya, yo no creo que llegue al 5% en estas elecciones, ni siquiera con la cara de Leonel Fernández. Y si acaso llevar la cara de Leonel Fernández en su casilla le da 5% al Partido Reformista, no se lo va a dar a la fuerza del pueblo, porque los votos que va a sacar Leonel Fernández no van a alcanzar para darle un 5% al Reformista, un 5% a la fuerza del pueblo y que los dos califiquen como partidos grandes para fines de financiamiento. Incluso el Partido Reformista, aunque lleve a Leonel Fernández en su casilla y aunque ese sea el pacto formal, los reformistas básicamente están divididos, unos apoyando a Luis Abinader y otros apoyando a Gonzalo Castillo. Entonces, probablemente uno de los difuntos de este proceso electoral sea el Partido Reformista. Vamos a ver, todo es una posibilidad, pero yo pienso que es posible que eso suceda. Entonces, estamos hablando ya de un Partido Reformista colapsando totalmente. Un PRM que al dividirse el PRD se lleva la mayor base electoral del PRD y que le cae ahora una alta, intención de voto, más que por su gestión o por sus propuestas, por el desgaste del PLD. Rosario, vamos a ver si encontramos una explicación sociológica de que Abinader ha sido el más favorecido con la pandemia cuando aparentaba todo lo contrario. ¿Por qué? Del gobierno dependen ahora, en virtud de los programas Quédate en Casa y FASE, cerca de 2,5 millones de hogares. Pero según la Gallup, Abinader ha subido un 12 desde enero y la Greenberg dice que un 5, prácticamente igual que Gonzalo. ¿Qué explicación podría tener ese fenómeno? Bueno, un poco volvemos al análisis de clase, que a veces la gente olvida, porque aquí, la gente olvida hoy en día el análisis de clase, se ha olvidado de los empresarios, se cree que los únicos corruptos son los políticos. Aquí los grupos empresariales están llenos de corrupción también, y sus opciones políticas van guiadas por los objetivos de los beneficios que va a recibir uno versus otro, y ahí van alineándose. Entonces, volviendo al análisis, de clase, quédate en casa. Por eso yo decía, si la República Dominicana es fundamentalmente un país de clase media, esos programas no le han llegado a la clase media. E incluso si le llegaron, no les representa nada, porque 5,000 pesos de quédate en casa no es gran cosa para una persona, una familia que se considera de clase media. O sea, 5,000 pesos les resuelve el problema a los pobres, es verdad, y alivia muchísimo a los pobres, pero no les resuelve nada a la clase media. Entonces, por eso es que los programas, tanto los de la pandemia, los coyunturales de la pandemia, como otros ya que no son de la pandemia, sino que vienen de antes, la tarjeta, solidaridad y demás, muchos de esos programas
han ido a sectores básicamente empobrecidos. Yo pienso que en esos sectores el PLD sigue teniendo apoyo. De hecho, datos de encuestas que he visto, cuando se divide por nivel educativo, las personas, por ejemplo, con educación primaria se inclinan más a votar por el PLD y las personas con educación superior se inclinan más a votar por el PRM. Entonces, esos son ciertos indicadores. Las mujeres se inclinan más por el PLD que los hombres. Las mujeres tienden a ser más pobres también. Entonces, cuando vemos esos factores, los programas de la pandemia han ido a aliviar los sectores más pobres, e incluso en el caso de FASE, los 8.500 pesos, que es una ayuda a las empresas, para que las empresas cubran a sus trabajadores. Muchos de esos trabajadores ganan incluso más de 8.500 pesos. Claro. Y es probable que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, no completaran el sueldo. Entonces, hay programas de ese tipo que, aunque han aliviado, sin duda, han aliviado la situación de los más pobres, no tienen impacto en las capas medias. Y ahí es donde está el problema fundamental del PLD, porque no lo creó la pandemia. Claro. O sea, la pandemia le dio un poco de respiro al gobierno y al PLD. Si las elecciones hubiesen sido en mayo, esos resultados que están mostrando las encuestas ahora hubiesen sido los resultados. Lo que suena extraño ahora es que la pandemia parece que no tuvo ningún impacto. Pues porque si las elecciones hubieran sido en mayo, yo pienso que por ahí hubiesen estado los resultados, o sea, lo que muestra la Gallup, lo que muestra la Grimberg. Si eso es lo que ocurre al final, entonces la pandemia no tuvo mayor resultado en electoral en un sentido u otro. Y uno se pregunta ¿por qué? Si el gobierno ha invertido, el candidato del PLD también, ¿cuál es la respuesta? Si es así, la respuesta es que aquí el mayor segmento electoral es de capas medias. Lo cierto es que ese análisis tuyo centrado en esta reflexión clase media, pobres, casi todo termina ahí, porque parte de lo que estamos hablando tiene que ver con que en el pasado la gran masa pobre, beneficiada por programas sociales, disminución de pobreza, avances, todo lo que hemos hablado anteriormente, pues era una mayoría, y por ahí vamos. Había una clase media muy sonora, pero una pequeña clase media, y por eso usted entraba a las redes y pensaba que el mundo se estaba acabando. Cuando hacía una encuesta se daba cuenta que no era así, pero esto cambió. La reflexión, Rosario Espinal, ¿hasta qué punto, además de lo cuantitativo, está la parte de esa sonoridad, de la capacidad que tiene esa clase media de crear climas de opinión, esa espiral del silencio de que esto es por aquí y esto es lo que hay que hacer? Ahora que ya esa clase media no es el grupito de 10, 15, 20%, ¿hasta qué punto ahora ha sido mucho más determinante en esta época de estos aparatos de redes sociales y de condicionamiento de la opinión? Bueno, las redes sociales magnifican el impacto que tiene la clase media, y además las redes sociales le dan una sensación de clase media a gente que objetivamente, si uno lo mide en términos de ingresos, sí, no califican para colocarse en la clase media. Pero la experiencia en redes sociales, sobre todo en segmentos de población de menos de 40 años, que son los más conectados a las redes sociales, hacen esas dos cosas. O sea, magnifican el impacto de la clase media, pero además le dan la sensación de clase media o de ser clase media a segmentos que quizás económicamente no estén tan bien. Así es que yo creo que sí, que las redes sociales juegan un papel importante. Pero a fin de cuentas ¿cuáles son los sectores que guían los procesos electorales y por qué? Y yo diría, no es que hay uno, pero yo diría, o sea, no es que hay uno solo, pero yo diría que la matriz para entender esto es una matriz de clases sociales, y es una ruptura del PLD con el vínculo
que le dio el apoyo en la clase media. Lo que le dio el apoyo en la clase media al PLD en el pasado fue que después de la crisis económica de 2003-2004, el PLD se convirtió en garante del crecimiento económico y de la relativa, para decir que no es absoluta, estabilidad macroeconómica, es decir, niveles de inflación moderados, niveles de devaluación moderada, y toda esa estabilidad económica fue muy importante para la clase media. Hoy, la clase media, bueno, yo diría en los últimos 4 años, la clase media desarrolló otros intereses, se acostumbró a la comodidad de la estabilidad, no porque se resolvieran todos los problemas económicos del país, porque la gente le encanta malinterpretar lo que uno dice. Yo no estoy diciendo que en el país no haya pobreza, yo no estoy diciendo que la clase media vive en absoluto bienestar, no, estoy diciendo que hubo un crecimiento de la clase media, una relativa comodidad económica de la clase media, posibilidades de la clase media, cantidad de gente de clase media abriendo pequeños negocios. Todo ese sentido de comodidad y de expectativa de bienestar económico que más o menos se aseguraba, le dio a la clase media un confort que le permitió aumentar y modificar sus demandas, y el PLD ahí no fue capaz de dar respuestas. Y un ejemplo clave en esa ruptura fue el tema de la corrupción e impunidad. Por ahí, con el escándalo de Brecht, que yo creo que es el que marca esa ruptura, claro, la clase media fue abrigando un descontento con el PLD, que se ha ido acumulando en estos últimos años y que se va a expresar electoralmente. Agregado, después de corrupción, otros temas que también la gente se lo añade, como fue el caso que la gota que rebosó la copa de la suspensión de las elecciones, que mucha gente también lo vio como un acto más del gobierno de corrupción. Rosario, la clase media está invitada a un programa especial para tratar ese tema, porque veo un escenario muy parecido al que desalojó a Dilma y al PT en Brasil. O sea, como Lula sacó de la pobreza una inmensidad de gente, pero ese tema podríamos tratarlo aparte, porque tiene su importancia y ya tú ves la importancia que se le da para las elecciones. Quisiera preguntarte, finalmente, de mi parte, sobre el asunto de una primera vuelta. Aquí hemos estado discutiendo, yo incluso sigo sosteniendo que aquí hay un escenario de segunda vuelta. Hay un bolero que le gusta mucho a Pablo Macchini, de José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta. Sí. O El Peor de los Caminos, para seguir con José Alfredo. Entonces, ¿qué tú crees? Ese escenario de primera vuelta, porque veo que tanto Greenberg como Gallup relativizan algunas cosas. Greenberg habla de la preocupación que agrega y la incertidumbre que se haga una votación en medio de una pandemia. Dice Greenberg que los resultados no tienen en cuenta el voto en el exterior, están hechas las dos sobre la base de las personas que van a votar. ¿Qué tú me dices de una primera o segunda vuelta? Bueno, a fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado, yo escribí y dije en una entrevista que la probabilidad de una segunda vuelta era muy pequeña. Eso fue antes de que pasara todo lo que ha pasado, antes de la pandemia, antes de la suspensión de las elecciones. Esa fue mi opinión en ese momento y la he mantenido durante todos estos meses. La probabilidad de una segunda vuelta es pequeña, aún con la división del PLD. Por 5 razones en aquel momento. Y yo pienso que esas razones se mantienen. Ahora se va a decir que por la pandemia que se va a ir en primera vuelta, pero yo pienso que en general hay muchas razones. Y una de ellas, porque no voy a tomar el tiempo para hablar de todas las que indiqué, pero unas de las que indiqué en aquel momento, como dije, a fines de 2019, fue que los financiadores de elecciones tienen poco incentivo para prolongar hacia una segunda vuelta.
que de la única manera que los financiadores de elecciones se ven obligados a hacerlo es cuando existen realmente tres fuerzas con su propia fuerza. Y que aquí no hay eso. Aquí hay una división del PLD. Los votos que tiene Leonel son votos del PLD. No es que Leonel es una fuerza por sí misma. Entonces, como esa es la situación, alguien iba a ganar en primera vuelta. Alguien probablemente iba a ganar en primera vuelta. Ese fue mi planteamiento en el 2019. En ese momento prácticamente todo el mundo decía que aquí había segunda vuelta. Nadie tiene la verdad absoluta. Los procesos electorales traen sus propias dinámicas. Yo no puedo decir 100% que no va a haber segunda vuelta. Simplemente me pareció exagerado que afirmaran que seguro iba a haber una segunda vuelta. Y por eso yo di 5 razones de por qué no era así. Y solo voy a mencionar en este contexto esas 2. Los financiadores de elecciones no quieren prolongar esto, no iban a querer prolongar esto. Y por otro lado, Leonel Fernández no representa una fuerza propia diferente, sino que él simplemente tiene un segmento del voto PLDista atrapado con él. Y vamos a ver qué va a pasar con ese voto. En aquel momento también dije que Leonel Fernández probablemente tampoco iba a incidir de manera determinante para que alguien ganara, que alguien iba a ganar a pesar de él. Rosario Espinal, muchísimas gracias. La doctora Rosario Espinal nos ha acompañado. Gracias, de eso se trataba. Seguiremos en contacto, no se vaya muy lejos, doctora, que la vamos a necesitar, porque vamos a terminar la entrevista citando al doctor en filosofía política, Yogi Berra, por aquello de que el partido no se termina hasta que no se acaba. Muchísimas gracias, doctora. Continúa Enfoque Matinal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en una agenda a 11 días del día de las elecciones, lo que significa que las entrevistas están muy destinadas a escuchar cómo piensan los que quieren conseguir el poder y que eso cree el contexto para que usted tome su mejor elección. Así que ahora vamos a entrevistar a Amin Vázquez, es candidato a diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Adicionalmente, Amin es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ha sido presidente de la Juventud del PRD también, es miembro de la Comisión Política. Es un joven abogado que ha tenido especialización en la materia constitucional y seguridad social. Así que podremos tener un buen conversatorio sobre la materia legislativa. Amin, buenos días. Buenos días, Adi. Buenos días a todos los televidentes de Enfoque Matinal. Muchas gracias. Amin, veo que al mismo tiempo eres funcionario, trabajas en la autoridad portuaria y quisiera preguntarte si simultáneamente a tu campaña electoral has seguido en esas funciones o si eres de los que decidió hacer solo su trabajo electoral mientras estamos en esta fase. Sí, Adi, mira, nosotros de manera responsable y como ordena la normativa electoral, tomamos una licencia para estar todo el tiempo trabajando en aras de nuestra candidatura. De hecho, asimismo la normativa obliga a que los funcionarios públicos que están al frente de funciones de manera específica no deben estar concomitantemente compitiendo con otros candidatos que quizás no tengan la posibilidad de estar frente al Estado. O sea que estamos presagiando lo que queremos hacer desde el Congreso Nacional, que es el derecho a la igualdad, a que todos somos iguales ante la ley y que no podemos tener ventajas sobre los demás candidatos. Esa es una pregunta y respuesta importante porque la gente está cada vez reclamando mayor calidad e integridad de los que ejercen la política. Así que arranquemos ahora en la materia. Aspiras a hacer leyes, lo que significa que ya es tu materia porque eres abogado. Así que hablemos de cuál es la perspectiva que traes debajo del brazo para ejercer si llegaras al Congreso. Quiero iniciar hablando del Código Penal. ¿Cuál es tu perspectiva del Código Penal que tiene República Dominicana? No hemos podido reformarlo porque hay ruidos que no consiguen un consenso, como la materia del aborto, y definitivamente eso ha retrasado que un código necesario para República Dominicana pueda hacerse realidad. ¿Cuál es tu punto de vista y qué alternativa sugieres si llegas al Congreso? Sí, mira, Adis, hemos tenido un debate totalmente hostil entre ambas partes. El tema del aborto evidentemente
es la punta del iceberg de todo este problema. Yo entiendo que ha faltado responsabilidad de los congresistas, de los partidos políticos, de los líderes nacionales, de nuestra iglesia católica también y las iglesias protestantes. Nuestra propuesta, debemos de tener un código penal adecuado al siglo XXI. Y ciertamente la dignidad de la mujer también debe ser respetada. La Constitución de la República aboga por la dignidad humana. De hecho, es importante, nosotros vivimos en un Estado social y democrático de derecho, donde todos somos iguales, donde todos debemos ser medidos con la misma vara. ¿Qué estamos abogando? Que las 3 causales que tanto se ha tocado en nuestro Congreso Nacional, que en tantos simposios internacionales ha sido aprobado, que en más de 175 países es avalado. Yo entiendo que debe ser la vía más expedita para nosotros ir a otro escenario, al escenario de que la mujer tiene el derecho de decidir hasta un punto dado, el tiempo de la gestación. Cuando existe una violación a la mujer, una malformación del feto, yo entiendo que la mujer debe tener el derecho para decidir qué hacer con eso, independientemente de un expertise médico que debe estar previsto antes de tomar cualquier decisión. Pero entiendo que las 3 causales es la vía más expedita para nosotros ir a otro escenario y tener ya un código penal que está concatenado con los altos niveles de delincuencia que tenemos en la República Dominicana. Las 3 causales es la vía más expedita para nosotros ir a otro escenario. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Apoyarías el aborto en 3 causales? Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué podríamos hacer para que la Constitución no sea un relajo de cada 4 años reformarla según los intereses del partido que tenga mayoría? Mira, Adis, hay un asunto elemental. La Constitución no es más que un pacto político. Y cuando las fuerzas políticas llegan a un consenso de un beneficio general para la población, no debe estar atada la Constitución a una época, a un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque en democracia las mayorías se construyen. Y en un momento dado, y te puedo decir un ejemplo que sí quizás ha sido la reforma que mayor impacto íntegro a nuestra justicia se dio, fue sin ninguna previsión, que fue la crisis del año 1994, la crisis lamentablemente cuando se le arrebató el triunfo a José Francisco Peña Gómez, el gran fraude colosal. ¿Qué pasó con eso? Bueno, José Francisco decidió quedarse en su partido, no mandar a las personas, a los compañeros, al pueblo a las calles, y pactó una reforma a la justicia dominicana. ¿Qué trajo consigo? La creación del Consejo Nacional de la Magistratura, donde ya le arrebataba al Senado de la República la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué trajo consigo esa modificación del año 1994? La doble nacionalidad. ¿Qué trajo consigo esa modificación del año 1994? Una segunda vuelta electoral para el que no alcanzaba la mitad más 1, tener la posibilidad de ir a una segunda vuelta, creando consensos. O sea, yo entiendo que no debe estar atada la Constitución a estar cerrada, porque la Constitución es viva. La Constitución somos todos nosotros. Lo que debemos de tener es un régimen de consecuencias. Debemos de vivir en Constitución. En los próximos días el Congreso tendrá muchos retos que tienen que ver con los intereses que representa. El Congreso es una representación de la sociedad, así que la clase social tiene sus representantes, el empresariado tiene sus representantes, aquel y el otro. Yo quiero saber por qué línea andas tú. Y a propósito, una pregunta que revela muchas veces de dónde uno viene. ¿Apoyarías que siga una ley de desarrollo fronterizo con excepciones especiales o no? Desde luego que sí. Yo he tenido la oportunidad, junto a un grupo de amigos profesionales del derecho, de las ciencias sociales, de caminar nuestra frontera, de ver lamentablemente los niveles de desigualdad que existen en esa frontera, en esa área fronteriza, donde las autoridades lamentablemente no llegan, donde sus representantes no se han identificado con sus necesidades. Y yo entiendo que esa ley de régimen fronterizo que termina en este año debe ser refrendada. Ahora bien, debe existir un seguimiento constante, porque existen quejas repetidas de alguna parte del empresariado que entiende que hay una competencia desleal. Yo entiendo que el seguimiento de las normas gubernamentales es determinante para una nueva gobernanza. O sea, el seguimiento constante, el hacerlo bien,
Yo entiendo que el político, quien administra las cosas del Estado, debe hacerlo bien. Y pondero que continúe la ley de incentivo fronterizo en nuestro país. A mí, una materia que desarrollas y que está pendiente en el Congreso es la de revisar una ley de seguridad social que ahora es desigual, que no garantiza un retiro, que al mismo tiempo ha enriquecido a grupos económicos y que no se va adaptando, o por lo menos no ha conseguido adaptarse según las necesidades de su población. ¿Qué enfoques de esa ley de seguridad social desde tu punto de vista tiene que adaptar quien llegue al Congreso, el equipo de trabajo que llegue ahora al Congreso? Mira, Adi, es importantísima esta pregunta porque en el momento que ha llegado el debate con el tema de la devolución del 30% de las cotizaciones que tenemos, hay un tema que quizás no se toca y es el más importante, que es el poder de veto que tiene el empresariado frente al Consejo de la Seguridad Social. Eso ha atascado diferentes reformas que se han querido decidir. Y lo determinante es que el régimen contributivo debe ser ampliado. Yo entiendo que la forma y los beneficios que están obteniendo las administradoras de fondos de pensiones es un preocupante en nuestro país. Tenemos el espejo de Chile, tenemos el espejo de Perú, que primero, la devolución no es la solución, pero el estado actual que tenemos en nuestra ley 8701, que crea el sistema de seguridad social, que sin quizás es la ley con mayor rostro humano que tiene la República Dominicana. O sea, una ley bien aplicada, que por ejemplo tenemos el seguro de desempleo, que no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque existe un poder de veto que no permite el desarrollo constante de la normativa de la seguridad social. Amplíanos un poco, amplíanos en qué consiste ese poder de veto, cómo eso puede estar ahora limitando las posibilidades de otros grupos que podrían beneficiarse de la ley de seguridad social y si ha abusado el empresariado, los inversionistas si han abusado de ese poder de veto. Sí, lo que pasa es que con la conformación del sistema de la seguridad social, del Consejo, que es tripartito, está el gobierno central, está el Estado Dominicano, está el empresariado y están los sindicatos de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mayoría mecánica que se crea entre el empresariado y usualmente elementos que pululan, puede ser el Estado en un momento dado, puede ser también parte de los sindicatos. Entonces se crea se está atomizando el sistema. Entonces nadie quiere ceder en temas importantes. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura de los medicamentos. Tardó 11 años para ampliarlo en un 23%, 26%. O sea, eso es irracional cuando los factores de la devaluación del peso, que lo emite el Banco Central cada cierto tiempo, te dice a ti cómo debe ir el desmonte, el aumento de esa cobertura. Y tardó 11 años para poder revisarlo. O sea, eso es una pequeña muestra de las falencias que tiene nuestro sistema de seguridad social. Pero en ese juego de intereses siempre habrá una mayoría mecánica en función de esa representación tripartita. ¿Cuál es el trabajo que podría hacer el Congreso para devolver cierta salud integral al sistema de seguridad social? Que hay ciertos gremios que deben ser parte también del sistema de seguridad social. Yo entiendo que el Estado Dominicano debe tener preeminencia en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque al final del día el mayor cotizante es el gobierno central, porque es el que tiene mayor cantidad de empleados. Es el que debe velar, según la Constitución de la República y su artículo 6, que somos un Estado social y democrático de derecho, debe velar por la salud pública de los dominicanos. Yo entiendo que debe jugar un rol determinante el gobierno central respecto al sistema de la seguridad social. A mí, pudiésemos hablar más, está muy interesante la conversación, pero se ha acabado el tiempo. Aquí nos dice producción, éxito en tu proyecto, que ganen los mejores. Amin tiene la propuesta de ser un aspirante a diputado por el PRD en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Despídete de tu gente. Muchas gracias, Adi, muchas gracias a CDN. Y ponderar que el próximo 5 de julio, en la boleta del PRD, en el número 7, votar por Amin Vázquez, porque Amin conoce las falencias que tiene nuestra demarcación, la más pobre del Distrito Nacional. Estamos abogando por centros de innovación tecnológica en los liceos públicos, que es educación, que es sacar a las personas de la pobreza. Muchas gracias. Gracias. Así despedimos de esta entrevista y vamos a una pausa para más contenido.
Ya está con nosotros el profesor Diego Sosa. Hablemos de finanzas personales. Muy buenos días, Diego Sosa. Muy buenos días allá, buenas tardes aquí en Hamburgo, Alemania, donde ya pasamos el mediodía, pero usted está desayunado ya. ¿Qué va? Café Santo Domingo, como 4 tazas. Hay problemas. Tengo que aprender además a ahorrar el consumo de café. Y hablando de consumo y de información, ¿hasta qué punto, profesor, es difícil este asunto de la ignorancia en el manejo del dinero? Ignorancia para lograr la libertad financiera. ¿Qué debe hacer uno? ¿Cómo uno debe prepararse para enfrentar el día a día, pero ahora para colmo esta crisis que nos ha golpeado a todos? Por favor, por favor. Así es, mira, yo un día aprendí esta palabra ignorancia y aprendí el significado un poco más amplio, porque para mí ignorancia era algo como malo, pero me dijo un cliente en Brasil, mira, el brasileño es ignorante por falta de información, por falta de capacitación, no por falta de capacidad. Entonces eso me ha llevado a entender que la palabra ignorancia es algo bonito, porque nos enseña que podemos aprender de algunas cosas que nos pueden interesar. Claro. En el ámbito financiero, en el ámbito de la inteligencia financiera, de la libertad financiera, sí, es muy importante no ser ignorante, porque podemos ser ignorantes, por ejemplo, en física cuántica y no nos hace nada. Algunos podemos ser ignorantes, no sé, en medicina y no nos hace nada, porque podemos contratar eso, pero en inteligencia financiera debemos ser muy cautos y además capacitarnos, entender que esa ignorancia nos puede llevar a perder mucho dinero. Entonces, yo quisiera hablar de eso hoy, hablar de cómo nos hacen ignorantes con lo que se ha llamado la economía narrativa, o sea, nos hacen ir hacia donde ellos quieren. Los mercadólogos están también usando esos sesgos cognitivos de los humanos para llevarnos hacia donde ellos quieren, decirnos, por ejemplo, que se va a acabar, compra ahora, y uno termina comprando. La economía narrativa nos está diciendo, mira, estamos bien, y entonces eso puede hacer que si no vamos a estar bien, si las cosas no van a estar bien, no estemos preparados para lo que viene. Hemos estado hablando aquí los últimos meses de esa problemática que nos puede llegar porque el mundo está pasando por un momento muy diferente. Nos está dejando, como tú me decías antes de empezar, nos está dejando algo terrible que es la parte social, por ejemplo. Y asimismo nos puede dejar esa parte económica. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, paso a compartir mi pantalla para enseñar alguna cosita que... Los tips, o sea, ¿cuáles elementos yo debo conocer para manejarme en lo que tiene que ver con mis finanzas personales en este momentum económico que se está viviendo? ¿Cuáles aspectos yo debo tomar en cuenta para defender mis chelitos? Tanto si soy un empleado como si soy un pequeñito o mediano empresario. Por favor, algunos tips, por favor. Perfecto. Te voy a dar algunas informaciones para que entendamos por qué y cómo ser más o menos ignorantes, sí, y entonces ver que tenemos que tomar nuestras informaciones nosotros, analizarlas y entonces los tips para cómo lograr que esa parte de la información nos haga a nosotros más libres financieramente en este sentido. Fíjate, esto es lo que repartió el Estado, el gobierno, el Ministerio de Economía y Planificación sobre el próximo presupuesto. Nos han estado diciendo que nosotros vamos a crecer cero. Crecer cero no es crecer cero es crecer, es cero. Y los grandes economistas, cuando están en el gobierno, siempre dicen, cuando va negativo, vamos a crecer negativamente. No, eso es decrecer. Lo hemos hablado otras veces. Aquí... El lenguaje, profesor, el lenguaje. El valor de las palabras, profesor. Entonces, aquí dice que nosotros, comparado con el año 2007, este año no vamos a crecer. Vamos a estar en cero. Eso quiere decir que vamos a estar en 180.1. Es el crecimiento desde el año 2007, o sea, 80%. Pero nos están diciendo esto, pero sin embargo, años anteriores nos estaban midiendo de una manera diferente. Porque la realidad es que ahora nos quieren medir en pesos. O sea, en pesos, nuestro Producto Interno Bruto, se supone que va a crecer un 1.5%.
Pero la realidad, mire cómo se acerca a lo que yo le dije hace 3 meses aquí. Sí. La realidad es que en dólares nosotros vamos a decrecer 8.7%. Y eso es contando con una devaluación al 57.05, que sabemos que no va a ser, por lo cual ese 10% que yo le dije hace tiempo aquí, Sí. se está acercando más en este sentido. ¿Me querías decir? No. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, las MIPYME ya dicen que necesitan una amnistía fiscal para continuar operando, etcétera. Yo le estoy diciendo hace tiempo, hay que prepararnos porque el mercado va a cambiar con un decrecimiento de un 10% en dólares. Va a haber que buscar más pesos para pagar los intereses de los préstamos, etcétera, etcétera. Además, con todo el gasto extra que tenemos. El sector construcción, yo lo dije hace 3 semanas aquí, ya está denunciando que las alzas de los precios y los materiales, yo lo dije que con la caída del valor del peso iban a subir todos los materiales. Ya ellos no pueden aguantar y posiblemente se ralentice bastante lo que es la construcción. Ahí vemos la parte de azonadores que dice que necesitarán 13 a 18 meses para recuperar el turismo. Por otro lado, la zona franca, tienen 86% menos de empresas funcionando. Tienen un 39% de déficit en abril y un 28% en mayo. Productores advierten que la subida del precio del arroz por falta del alza del dólar. Y aquí voy a algo muy importante. Ya Bogotá dio marcha atrás con la flexibilización y comienza a endurecer la cuarentena. Fíjate, esto es Europa, medido al día de hoy, donde hay un punto muy importante en Europa. Se está midiendo en los últimos 7 días cuál es el promedio de nuevos casos de contagio. Okay. Si usted ve aquí, ese país está en rojo, aquí hay uno en rojo y hay 2 en naranja. O sea, ese país está en más del 50%, en más de 50 nuevos contagios en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. Esto es lo más importante, el número más importante. ¿Sabe qué? Eso es Suecia. Habíamos hablado de Suecia, de que era muy libre, que no habían tomado medidas, no sé qué. Ya ningún país de Europa quiere dejar entrar nadie que venga de Suecia o que vaya a Suecia y vuelva. Por ejemplo, alemanes que quieren tengo una amiga que quiere hacer vacaciones en Suecia y le dicen, está bien, usted puede ir, no se lo podemos prohibir porque la Constitución no me permite prohibirse. 14 días en cuarentena. España abrió sus fronteras con todos los países, menos con Portugal, porque Portugal está en más de 20. Entonces, lo que yo le quiero decir con esto, Estados Unidos tiene un aumento en 7 estados, aumento de los contagios. Ya Europa está diciendo, si siguen así, no lo vamos a permitir. Cuando haya una apertura, no le vamos a permitir a los europeos viajar a Estados Unidos o los norteamericanos volver para acá, sin medidas especiales. Alemania decretó un confinamiento de 630,000 personas por un brote de 1.500 personas en un solo estado, no en un estado, no, en una provincia, en una carnicería, en un matadero de cerdos. 1.500 empleados dieron positivo. ¿Qué está pasando con esto? Hoy, por ejemplo, ese estado que está ahí, esa comunidad que está ahí, ya para una persona viajar a esta parte, que es donde yo estoy, a esta parte que hay playas, y al sur, y a ese estado que está, el Nueva Sajonia, que está ahí al lado, para viajar a esos estados, tienen que tener una prueba de que son coronavirus negativos, si no, no los dejarán entrar en estos lugares. A tal punto que están repatriando a las personas que llegaron hace menos de 7 días y están de vacaciones en estas regiones. La deudocracia de las personas, y ahí está lo personal, ahí vienen los tips que usted me estaba pidiendo, nos va a hacer que tengamos problemas y tengamos que tener mucho más cuidado cada día con relación a nuestro dinero. Es obligatorio, porque fíjense, esto que está pasando en Alemania, esto que está pasando en Europa, se va a traducir a República Dominicana con el turismo de Europa, cuando el turismo representa el 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, eso de manera directa. Y otro 8% que viene por remesas, pero ese 8% del turismo va a verse reducido muy fuertemente. Señores, si usted tiene deudas, busque la forma de estar con esas deudas amarradas, bien amarraditas.
tengo que iniciar por mí si quiero que el país esté mejor. Tengo que entender que yo tengo la necesidad de tener libertad financiera y para eso esta crisis nos está dejando la información de que usted posiblemente puede perder el empleo, pero tal vez no lo pierda y se reduzca mucho sus ingresos o lo que pase. Ya la semana pasada hablamos de tener ingresos extras, de estar buscando una forma extra de conseguir dinero, de, por favor, prepararse usted para lo que viene, prepararse de la mejor manera. No es simplemente estar pensando en comerme el pan ahora, rápidamente, sino estar pensando que tengo la forma de pensar para saber que la llave es más importante que el pan, que no es el ahora, que tal vez me lleve un poquito más de tiempo conseguir la llave y abrir y después me voy a poder comer el pan. Es el momento de concentrarnos en lo importante, concentrarnos en que no nos mientan, en concentrarnos en la información, tomarla de todos lados, sino solamente estar con esa ignorancia que nos lleva a donde nos llevan muchos, porque les conviene más que seamos ignorantes para vendernos tanto materialmente como vendernos ideas de que tú vas a estar mejor cuando yo esté, etcétera. Las cosas no van a estar fáciles. Gracias, Diego Sosa. Y terminamos citándote, porque hablaste aquí de que son tiempos de ser sumamente conservador, cuidadoso a la hora de uno mover su dinero. Es decir, que como se dice en el Cibao, el que pesta pierde ñea en esto. O sea que vamos a llevarnos de Diego Sosa y ser sumamente conservadores y extremadamente cuidadosos a la hora de cualquier movimiento económico. Así fue que lo dijo usted más o menos, ¿verdad, profesor? Así mismo, eso mismo es lo que... Y es construyendo nuestro futuro desde que estamos aquí hace más de un año hablando de estas cosas. Es muy importante y hoy estamos hablando de esa capacidad cognitiva de analizar para entonces tomar las decisiones. Diego Sosa, en sus consejos del sistema financiero y de las finanzas personales muy específicamente. No hay ni un segundo más, terminamos aquí. Gracias por su generosa compañía. Nos vemos mañana, pero siga con CDN, que aquí hay noticias 24 horas al día.